Granada es conocida como la ciudad de los Cármenes. Elogiados por los románticos como herencia árabe, estas pequeñas fincas urbanas y periurbanas son hoy parte esencial del paisaje urbano de la ciudad. La palabra Carmen castellaniza el término andalusí carm, que significaba viña o viñedo y lugar de retiro placentero. En la Granada nazarí, el carm aparece unido a dos características que todavía lo acompañan: su referencia a una finca de placer que era utilizada por lo general como sitio de retiro temporal o estacional, como también al huerto de cultivo que se insertaba en la orografía granadina. De la época árabe hasta hoy, nos ha llegado la sabia mezcla de utilizar los elementos vegetales y decorativos que constituyen el jardín y huerto de los actuales cármenes. Los nuevos pobladores, en su mayoría cristianos viejos y muchos procedentes del norte, no son, según los cronistas, muy diestros en las artes del cultivo, en el uso del agua y en la jardinería. Sin embargo, aprovecharán las casas y terrenos abandonados, como los aledaños a su propiedad, para convertirlos en corrales y tierras de labor, a veces creando huertos e insertando el mundo rural dentro del espacio urbano granadino. Tiempo después, el siglo de oro y la Contrarreforma dibujan una ciudad que recupera los jardines árabes, del que tenemos la mejor referencia espacial en la casa del poeta Soto de Rojas, convertida en jardín, y Carmen del Barroco, que sin embargo conserva la antigua filosofía musulmana del espacio íntimo, reservado solo para el deleite de sus moradores y que escapa de la mirada del curioso. Paraíso cerrado para muchos, jardín abierto para pocos, escribirá Soto de Rojas. A la tierra de labor, al uso de los huertos, le seguirá el ajardinamiento progresivo con la recuperación de los tradicionales sistemas de irrigación musulmanes, y desde finales del 18 y hasta principios del 20, la introducción de un nuevo modelo estético que culminará con el jardín del romanticismo. La nueva manera de vivir, instaurada por la burguesía culta, rescata el Carmen dotándolo del exotismo y nuevo orientalismo romántico, además de elementos regionalistas provenientes de lo rural y del antecedente morisco, como son la forma de cultivo en paratas y el uso del agua. El Carmen de la Victoria está situado en la zona del Bajo Albaicín, en la falda de la colina y frente a la Alhambra, a la que miran sus amplios jardines. Ocupa un espacio de 3.000 metros cuadrados y limita con las calles Cuesta del Chapiz, Careillo de San Agustín, Callejón de las Vacas y Callejón de la Victoria. Su actual entrada se encuentra frente a las casas de la Cuesta del Chapiz, edificaciones moriscas del siglo XVI y que actualmente son la sede de la Escuela de Estudios Árabes. Este Carmen, destinado hoy a residencia de invitados de la Universidad de Granada, nace fruto de la unificación de las antiguas fincas del Convento de la Victoria y los huertos o cármenes del Olivarillo y del Pencal, conservando desde el siglo XIX su uso como vivienda y jardines, pero cuya historia se remonta hasta la Granada nazarí, siendo por ello uno de los cármenes más emblemáticos de la ciudad. Su ubicación corresponde a un enclave que fue desde antiguo límite de la ciudad y al menos desde época árabe lugar de huertos. La Cuesta del Chapiz era el inicio de los extramuros, pues por su margen occidental subía la muralla árabe edificada por el Firí del siglo IX y construida para cercar el crecimiento urbano de la Alcazaba Cadima. En tiempo nazarí sería ya el arrabal llamado de Rabad al-Baida, intramuros de la Medina, donde hubo más huertos,
como un portillón, Bab Guadix o Puerta de Guadix, que daba salida a la ciudad. En el siglo XIX, tras la degradación del entorno y con la culminación del proceso desamortizador decimonónico, lo que quedaba del edificio religioso fue derruido. El terreno, dividido en parcelas separadas, pasó a manos de diversos propietarios que, siendo tiempos difíciles por la precariedad y pobreza de los albaicineros, las reutilizaron en gran medida como terrenos de huertos de cultivo para la subsistencia. Ya a finales de aquel siglo e inicios del XX, las parcelas del llamado Rectángulo de la Victoria se reconvierten con el resurgimiento de la construcción en ellas de las viviendas y con la reaparición de los jardines y huertos privados. La que podríamos denominar segunda fundación del Carmen de la Victoria como vivienda privada data de 1910, siendo su dueño Jerónimo Vida y después Víctor Escribano. Al primero se debe el criterio de la unificación de las tres fincas y el diseño de los jardines actuales. En el año de 1944, el Carmen de la Victoria pasa a ser del Estado. Se piensa entonces en este para albergar la Casa de Marruecos, pues la Universidad de Granada adquiere el Carmen como residencia para acoger a estudiantes del Protectorado de Marruecos, dependientes de la vecina Escuela de Estudios Árabes. Posteriormente, como Colegio Mayor Nuestra Señora de la Victoria, se realiza la primera y mayor ampliación del Carmen en 1961 y que culminará en 1967. En ella se edifica un ala anexa al edificio principal, reconstruido en su etapa anterior como Casa de Marruecos, y los antiguos huertos con frutales serán sustituidos por árboles conforme al diseño de jardín ornamental. Es imposible concebir un Carmen sin la presencia del agua, pues es un elemento fundamental de su vida para el riego de los huertos y jardines, desde la acequia al aljibe, de los estanques a las fuentes y el pilarillo, creando el rumor que adorna el deleite del retiro granadino. Desde la época nazarí, el Carmen de la Victoria se alimenta del agua de la fuente de Ainadamar, procedente de la Sierra de Alfacar. Gracias a la conformación del terreno, a los jardines del Carmen accedemos por terrazas, descendiendo desde el jardín principal o jardín alto a un paseo de pérgola cortado perpendicularmente por otros menores, en cuyos cruces encontramos glorietas con fuentes de piedra de Sierra Elvira. Las dos antiguas son octogonales, a ras de suelo y según la tradición musulmana. La cristiana es de alta taza y circular. Los elementos vegetales destacados son los cipreses, las glicinias, las palmeras, el níspero de Japón, entre otros frutales, y una gran variedad de trepadoras, además de arbustos de flor como las adelfas y magnolia de primavera. El Jardín Norte, también llamado Patio de Emilio García Gómez, en homenaje al fundador de la Escuela de Estudios Árabes, es un patio cerrado por tres de sus laterales, por el piso alto de la portería, la tapia norte del Carmen y el muro que sujeta el estanque y el pabellón del jardín. El Jardín del Cedro, o Jardín Bajo, se encuentra en la primera terraza de la entrada por la cuesta del Chapiz, que se eleva sobre un alto muro de contención que disminuye su altura conforme sube la calle. Este jardín, de eje longitudinal y atravesado por caminillos, está dominado por un cedro vigoroso. La pérgola y el moral corresponden al bancal sur del Carmen, donde encontramos una pared de arcos de ciprés con un seto bajo de arrayanes.
Las últimas transformaciones del espacio interior del edificio es la remodelación de las habitaciones y la creación de nuevos lugares comunes que permiten el mayor disfrute y aprovechamiento del Carmen. El estanque, los paseos intermedios con sus suelos empedrados, los pilarillos, el grutesco de piedra, las placas conmemorativas y los más variados elementos vegetales del entramado de los jardines hacen que el visitante advierta hoy la presencia del pasado y la permanencia de una manera de vida que perdurará sin duda en el recuerdo de los que pasan por el Carmen de la Victoria de Granada.